Bueno, aquí estamos en un día poco habitual para nuestras conexiones, pero bueno, nada, sigue Conexiones Maquínica 5 eh, con una conferencia reprogramada. Muchísimas gracias, como siempre, a la Universidad de Morón por este espacio que nos brinda y muchísimas gracias a todas las personas que están aquí presentes y especialmente a quien va a dictar la conferencia de hoy, Sergio Ragonese. Sergio, querido, un gustazo enorme que estés acá con nosotros en este día, un viernes. Bueno, vamos a comenzar el fin de semana con mucho para pensar que nos vas a dejar seguro de tarea. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes, Juan Manuel. Muchas gracias a vos y a la Universidad de Morón, especialmente por permitir el espacio y por darnos este motivo tan lindo para reunirnos, ¿no? Como estas conexiones. Así que un placer Seguro estar que acá. sí. Seguro que sí, Sergio, conexiones que se han ido ampliando, diversificando, el espacio realmente ha crecido gracias al aporte de todas y todos, mucho más allá de las expectativas iniciales, así que de mi parte solamente hay agradecimiento hacia el compromiso, hacia la buena onda que le van poniendo todas las personas que se van sumando, como digo habitualmente, a esta aventura filosófica, así que bueno pero también psicológica, psicoanalítica, antropológica, porque acá, como decía cierta, cierta figura de los medios, ¿no? Todo tiene que ver con todo, pero lo justificamos. Tratamos de argumentarlo. Bueno, Sergio, nada, yo, si te parece bien, te presento brevemente y ya nos podés ir después dando tu charla. Perfecto. Bueno, Sergio nos va a hablar hoy de notas epistemometodológicas desde el último Guattari. Sergio Darío Aragonés es licenciado en Psicología por la UBA y es docente de esa carrera desde 2011 en la asignatura Teoría y Técnica de Grupos 1. Cursó también el profesorado universitario para los niveles secundario y superior en Psicología en la Universidad Abierta Interamericana y la maestría en salud mental comunitaria en la Universidad Nacional de Lanús, así como también la especialización en clínica esquizoanalítica del Centro Félix Guattari de Montevideo, del que fue luego también docente. Ha trabajado por más de una década en instituciones de encierro en el área de salud mental, tercera edad y personas en situación de discapacidad. Actualmente, además de trabajar en consultorio privado y ejercer la docencia universitaria, coordina grupos de estudio de covisión para profesionales PSI, donde se trabajan problemas teóricos y prácticos en relación al esquizoanálisis de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Escribe ensayos para diversas revistas científicas y filosóficas y en 2024 publicó su primer libro, Los paranoanalistas y otras preguntas problemas, por la editorial Vagantes Fábulae, Buenos Aires. Bueno, Sergio, nada, la palabra es tuya, cualquier cosa que quieras agregar o a tu criterio. Perfecto. Bueno, gracias, Juan Manuel. Muchas gracias de nuevo. Bueno, sí, un poco la idea es hoy empezar con esto que decía notas epistemometodológicas, ¿no? Y un poco uno podría decir, ¿qué es eso? ¿A qué nos vamos a referir un poco con eso, ¿no? Así que un poco voy a empezar explicitando algo de por qué este título, ¿no? Además el título dice desde el último Guattari y último está entre comillas, cosa que es un poco intencional eh, dado que hay que tomar con pinzas un poco, ¿no? Esto de hablar de últimos, primeros, estas divisiones. En el caso de Guattari no es una aclaración menor esta, porque van a ver que durante hoy me voy a referir varias veces a un libro que lamentablemente no está traducido al castellano todavía, está publicado en inglés, que es de Carlos Alberto Segovia. Carlos Alberto Segovia es filósofo británico-español, pero escribe en inglés. Eh, Vive en Berlín él. Y Carlos Segovia suele insistir con algo que me parece que es una aclaración eh,
clave en este punto, que es que en realidad lo que Guattari va a realizar durante estos últimos 12 años de su vida, que es a los que me voy a referir acá, de 1980 a 1992, cuando fallece, en estos últimos 12 años de su vida, Guattari hace un giro conceptual, ¿sí? Hace un giro conceptual importante, hay un cambio de énfasis importante en la manera de pensar sus propios conceptos, y lo digo de esta manera, como dice Segovia. Guattari se ve con la empresa, se ve frente a la empresa de forjar una filosofía propia, separada de la de Deleuze. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene esto que ver con lo de último? Tiene que ver con que también, como dice este autor, eso que sucede ahí de forjar una filosofía propia, a su vez no deja de estar habitado por ciertas intuiciones que en Guattari encontramos desde su primer libro, desde 15 años antes, en textos que datan de 15 años antes de que Guattari conozca a Deleuze, ¿no? Vamos a ver un poquito a qué me refiero, pero hay como intuiciones muy tempranas que quedaron como encapsuladas entre el Antiedipo y Mil Mesetas, y que Guattari las va a retomar. Ya vamos a ver un poco de eso. En particular, algo más en relación a este título. Entonces, sabemos que este último Guattari no es una cosa totalmente desligada, sino que reformula o retoma algo de sus inicios. Y sobre lo epistemometodológico, un poco con esta manera de nombrar, digamos, epistemometodológico, yo diría que es no solo estas notas que voy a presentar, este énfasis que voy a poner en la producción de Guattari a lo largo de estos últimos 12 años de su vida, sino que aventuro la hipótesis de que Guattari mismo ha puesto un foco epistemometodológico en los últimos 12 años de su vida, lo cual veremos si se sostiene a la luz de lo que voy a compartirles hoy. En este caso, me parece que nos va a servir mucho como tomar de puntos de referencia. Yo decía 1980. 1980 es el año donde se publica Mil Mesetas, ¿sí? Junto a Deleuze. Es el año, en diciembre de 1980, comienza ese año el seminario de Guattari, el espacio que se llamó seminario. Sabemos que seminario es una formulación desafortunada, ¿no? Seminario viene de seminal, semilla, y tiene más que ver con el dispositivo de las clases magistrales, si se quiere, ¿no? Cuando no es eso, y no es eso, incluso uno puede leer cómo arranca el primer encuentro del seminario, y Guattari lo dice explícitamente. No basta más que leer la primera y la segunda carilla, ¿no? Se trata de un espacio para poner a prueba las ideas colectivamente. Y Guattari dice, un polígono de sustentación de ideas. Polígono porque en ese momento había 5 participantes, pero esto va variando. Es un polígono abierto, si se quiere. Guattari mismo dice un agenciamiento de enunciación colectiva, en el sentido de que, como insiste él, no hace falta que estén de acuerdo en todo. Digamos, si uno piensa, a poco que conozcamos la noción de agenciamiento, sabremos que los agenciamientos no implican unificar, ¿no? Una sola característica, una homogeneidad, ¿no? Guattari dice, no se trata de que estemos de acuerdo en todo, no tengo tampoco ningún deseo de hacer una elaboración teórica por puro placer. Lo que me interesa aquí es ver qué se sostiene y qué no se sostiene de lo que podemos pensar en este espacio. De manera que en realidad más que un seminario es como un taller, es un taller de pensamiento, ¿sí? Este taller de pensamiento, por supuesto, que empieza orientado por la formulación de conceptos que Guattari ya tenía, ¿sí? Como ya a la altura de 1980, Guattari tenía 3 libros publicados con Deleuze y otros 3 publicados sin Deleuze, ¿sí? De manera que, por supuesto, que Guattari empieza arrancando planteando conceptos con los que él ya venía trabajando. Sin embargo, hay un gesto que a mí me importa mucho rescatar, que es el de que Guattari no toma, insisto, este espacio como un lugar donde se trate de hablar de lo que él ya trabajó para
meramente sostenerlo, repetirlo o buscar hacer de ello un sistema deductivo, hipotético deductivo, como... ¿A qué me refiero? Me refiero a no toma sus propuestas conceptuales y las propuestas conceptuales trabajadas junto con Deleuze no las toma como un sistema teórico que vaya a ser puesto a prueba de manera deductiva, es decir, aplicándolo tal cual, sino que al modo de taller, de nuevo, como decía, arranca diciendo que lo que le interesa es poner a prueba eso y ver qué funciona y qué no funciona, qué se sostiene y qué no se sostiene, ¿no? Dice, incluso hacer que se tambalee lo que arrastramos como evidencias, ¿no? Guattari insiste, dice, podemos despegarnos de las certezas que se nos pegan a la piel en estas profesiones. ¿Y a qué se refiere cuando dice estas profesiones? Eso es curioso. En el contexto de estas menciones se refiere y lo explicita al campo psi y el campo de la terapia, ¿sí? Que sabemos que en sus libros, en general, Guattari tenía algunas menciones más bien marginales a lo que él entendía por la práctica de la clínica, sea analítica, esquizoanalítica, incluso a veces psicoanalítica, la práctica suya, ¿no? Digo incluso psicoanalítica porque a veces él también se ha presentado como psicoanalista en algunos contextos, que también sería un asunto para ver qué sucede ahí. Pero, bien, voy con algunas menciones para mostrarles que no es un invento mío. Vamos a tomar algunas citas para ver qué dice él en relación a esto. En el inicio de nuevo, que decía, de su primer encuentro, del primer seminario, dice, me he preguntado, dice en la página 12, me he preguntado con frecuencia si era oportuno o sensato salir de una perspectiva crítica. ¿Era concebible contemplar una perspectiva metodológica para intentar dar cuenta de otra manera de las prácticas de intervención, de terapia, psicoanálisis, poco importa? ¿Ven? Hasta ahí, ven lo que voy diciendo, ¿no? Como está empezando, partiendo el espacio, y lo dice bajo la pregunta, si se puede salir de una perspectiva crítica en el sentido ordinario del término crítico, ¿sí? Como crítica como meramente impugnar que lo que hace el psicoanálisis o lo que hace cierta izquierda está mal. Pero acá lo lleva a las prácticas de intervención y la aclara entre paréntesis que se refiere a la terapia y al psicoanálisis. Se trataría, por lo tanto, de formular dentro de esta perspectiva una serie de puntos de referencia cuyo primer objetivo sería el de servir de salvaguarda, impedir que caigamos en esas especies de evidencias, de ideas admitidas que se nos pegan realmente, completamente a la piel en todas estas profesiones. Entonces, bueno, hay varias referencias más que voy retomando a lo largo de hoy que van a insistir con esto de esa perspectiva metodológica. Él se refiere a ello, voy a buscar otra de las citas, por ejemplo, también en el primer seminario, un poco más adelante, dice, se puede considerar que cada uno se las arregla con lo que hay y a pesar de todo, quizás sea oportuno que cierta cantidad de marcaciones metodológicas te permitan, si no orientarte en los diferentes tipos de elección, al menos ver aquellos que no tomás, aquellos que hubieras podido tomar. A mi modo de ver, no se trata de un problema de orientación positiva que indexaría la dirección que debes tomar. ¿Sí? No se trata de una orientación positiva que dice lo que tenés que hacer es esto, sino cierta cantidad de marcaciones metodológicas que permitan ver los caminos que habrías podido tomar y los que no estás tomando. ¿Sí? Continúo con la cita. No se trata de un problema de orientación positiva, sino que más bien el problema sería, sobre todo, no omitir otras múltiples potencialidades que estarías tentado a olvidar. Vamos a ir viendo que esta cierta cantidad de marcaciones metodológicas tiene que ver con algo que él va a ir construyendo a lo largo del seminario
y a lo que le va a terminar de dar una forma un poco más estable hacia fin de esta década de los 80. Empieza llamándole 4 dimensiones de los agenciamientos, más adelante le va a llamar 4 functores, le va a llamar 4 functores ontológicos o 4 categorías ontológicas, pero empieza llamándoles 4 dimensiones o 4 niveles. Van a ser como, van a oficiar de marcaciones metodológicas, ¿no? Permiten hacerse preguntas. Digamos, no te dicen lo que hay que hacer, como dicen, sino permiten hacerte preguntas de qué no estamos viendo, dónde no estamos buscando, ¿no? Dónde no estoy mirando. Esto presupone entonces que en una práctica, en un llevar a la práctica un esquizoanálisis, uno no parte de un sistema necesario. Uno no parte de un sistema, podríamos decir, de ontológicos, ¿no? Uno no parte de un sistema de obligaciones respecto de qué es lo que se debe hacer y por dónde se debe empezar, sino que uno ya está en algún lado. Uno ya está en medio de una experiencia. Incluso puede que uno ni siquiera se proponga hacer esquizoanálisis. O sí. En cualquier caso, ya estamos en una experiencia y ya estamos frente a algo. Ya estamos frente a algo que vamos a analizar. Guattari se va a preguntar un poquito qué hacemos una vez que ya estamos frente a algo que pretendemos analizar. Y, lo que se publicó en castellano en Cactus, yo me refería al seminario, para quien no esté por ahí al tanto del mundo editorial y demás, los seminarios de Guattari se están publicando por Editorial Cactus, se han publicado 3 ya. Todavía nos quedan unos cuantos más porque abarcaron estos 3 los primeros 3 años del seminario, y el seminario duró 8 años, hasta 1988. Bien, cierro el paréntesis. En lo que fue publicado como el segundo seminario, que sería más o menos alrededor del año 82, Guattari vuelve y dice: es posible que nos veamos obligados a tomar categorías de apoyo, tomar estas categorías de apoyo para no caer en sistemas reduccionistas. Por lo tanto, no es lo que propongo, dice, no es una definición, una tópica alternativa a las tópicas freudo-lacanianas, sino que son puntos de referencia metodológicos. Lo dice otra vez más. ¿Sí? Ya dijo 3 veces metodológico en lo que leí. Dice, son puntos de referencia metodológicos. Es posible que tengamos absoluta necesidad de eso para dar cuenta de una cartografía esquizoanalítica. O sea, tendríamos necesidad de tener puntos de referencia metodológicos para dar cuenta de una cartografía esquizoanalítica. Uno podría decir, bueno, hasta aquí estamos en el año 1982, les decía, Guattari ya publicó varios libros, tiene varios libros en su espalda, empieza, reformula. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál sería la necesidad de buscar ciertas categorías de apoyo, ciertas marcaciones metodológicas mínimas, ¿no? Esto se puede abordar, lo voy a abordar desde un punto de vista que a mí me gusta como retener al respecto. Cuando voy a ir volviendo respecto a esto de lo metodológico y lo epistemológico, van a ver que voy y vuelvo, pero necesito como abrir algunas ventanitas para explicar algunas cosas que también van apareciendo, y luego vuelvo y retomo. En principio uno podría buscar, voy a hacer una lectura más de una cita más y hacer una aclaración al respecto que me parece importante. O 2, vamos a leer 2 citas más y vuelvo. Guattari dice que esto es una, por momentos le llama una tópica, ¿no? Dice, no es una tópica alternativa a la tópica freudiana, freudo-lacaniana, dice. Esta es la tópica que propongo hoy por el momento y en el punto en el que estamos. Cualquiera podrá proponer otra, dice, ¿no? La tópica que tenemos aquí no se pretende realmente universal. Lo cual, abrimos un paréntesis, no es necesaria, no es lo que debemos hacer, no es universal, ¿no? Sin embargo, uno podría decir, bueno, y entonces, ¿cómo poder dar cuenta
¿no? En la cita anterior hablaba de, tenemos necesidad de eso, podemos tener necesidad de eso para dar cuenta de una cartografía esquizoanalítica. Diría, ¿cómo podemos dar cuenta de algo que en su formulación conceptual no intenta cartografiar universales, ¿no? ¿Cómo podemos dar cuenta de algo si no consideramos que ahí haya una universalidad o una repetición necesaria de lo mismo? ¿Sí? Eh, bien, van a ver todo el tiempo que lo que Guattari está intentando hacer también implica un esfuerzo de abstracción, por un lado muy grande, pero, pero no deja de ser siempre un señalamiento de la tensión entre lo muy abstracto y lo muy concreto. Es decir, cuando él vaya a la construcción de los conceptos más abstractos, también va a estar planteándoles este problema eh, respecto de a qué situación puede remitirse eso. Ya espero que se vaya a comprender un poquito más adelante. La otra cita que quería hacer tiene que ver con algo que Guattari va a decir. Recuerden esto de las cuatro dimensiones, los cuatro niveles, los cuatro functores. Guattari en el primer año de su seminario va a decir que va a remitir a lo que en Mil Mesetas, en la conclusión de Mil Mesetas, se nombraba como la tetravalencia del agenciamiento. Aparece como tetravalencia, que es las cuatro valencias en el sentido... bueno, valencia tiene varias acepciones, pero uno podría encontrar el término valencia, lo podemos encontrar tanto en lingüística como en topología, ¿sí? Lo podemos encontrar en físico-química también, ¿sí? Pero siempre la valencia tiene que ver o con la capacidad conectiva de algo o con la dirección de algo. En topología va a tener que ver con la dirección de las flechas que unen elementos en la topología, por ejemplo. Entonces, tiene que ver con la dirección, serían cuatro direcciones, si se quiere decir de esta manera, ¿sí? Bien, y esa tetravalencia que aparece como presentada, como les decía explícitamente en la conclusión de Mil Mesetas, Guattari la recuerda en el primer año de su seminario y dice, el sistema de conclusión, o sea, ya que está en la conclusión del libro, dice, el sistema de conclusión sobre cuatro dimensiones del agenciamiento en Mil Mesetas podía ser aplicado a cualquier cosa. El problema aquí consistía en tratar de ver si ese tipo de modelo puede servirnos para desarrollar una concepción finalmente muy práctica de esta pregunta. ¿Qué investigamos en el análisis o la terapia? Sea familiar, individual u otra. Entonces, recapitulamos. De nuevo, Guattari está por un lado yendo a la concepción que dice él, finalmente muy práctica de esta pregunta: ¿qué investigamos en el análisis o la terapia, sea familiar, individual u otra? Entonces, ¿qué sucede? Viene diciéndonos que el sistema de conclusión que tiene el de la tetravalencia, los cuatro aspectos o las cuatro valencias del agenciamiento de Mil-Mesetas, podía ser aplicado a cualquier cosa. El problema aquí consiste en ver si ese modelo puede servirnos para desarrollar una concepción práctica de la pregunta que investigamos. Dos cosas ahí. ¿Me escuchan bien el resto? Creo que Juan Manuel perdió la conexión. ¿Me escuchan? Sí, yo acá estoy de vuelta y quería preguntar si alguien se dio cuenta de si se siguió grabando con normalidad mientras yo perdí la conexión. Cuando yo me reconecté, aparecía que estaba grabándose, pero bueno, no sé. Sí, hola. Sí, sí, Hola, hola. se escuchó todo perfecto. No, está bien, perfecto, perfecto. Mi Perfecto. preocupación era que no se hubiera interrumpido la grabación, nada más. Bueno,
Perfecto. Gracias, Continuamos. Marcela. Gracias. Sigo entonces. Entonces, bueno, insiste de nuevo esto de que, por un lado, está ese ámbito muy práctico y muy concreto de poner a prueba los conceptos y que esa puesta a prueba tiene que servir para pensar qué investigamos y qué hacemos en la clínica, en la terapia y demás, ¿no? Pero me importaba agarrar esto con que Guattari dice que lo que le importa está en relación con esa conclusión de Milmesetas, ¿sí? Con eso de proponer 4 dimensiones, o en realidad en Milmesetas no aparecía como dimensiones, sino como aspectos o valencias. Podría uno leer también ahí que hay 4 polos del agenciamiento en Milmesetas, porque uno lee el libro Milmesetas y muchas veces se refieren a que el agenciamiento tiene 2 polos, pero si uno lo lee a la letra, incluso pueden hacer la búsqueda de palabras en el PDF, a veces los 2 polos son expresión y contenido, y a veces los otros 2 polos son territorio o desterritorialización. De manera que no siempre se refieren a la misma bipolaridad. Cuando uno recapitula y ve el esquema de conclusión, en la conclusión encuentra que son 4 dimensiones, ¿sí? Expresión, contenido, o en ese momento, luego vuelvo sobre estos términos, ¿no? Pero rápidamente, para quien conozca los conceptos, en un agenciamiento de enunciación estaría del lado de la expresión, agenciamiento maquínico, cosas, cuerpos, deseo del otro lado, y abajo y arriba, por así graficarlo, tendríamos territorio, desterritorialización, muy, muy rápidamente expuesto. Ese esquema de 4 admite algunas formulaciones distintas en distintos capítulos del libro, pero es un esquema que ordena y puede organizar bastante los conceptos. Bien, vuelvo. Guattari dice que ese sistema podía ser aplicado a cualquier cosa. Uno diría, si se tratara de una ontología, de poner a prueba una ontología, si se tratara de poner a prueba qué son las cosas y de tratar de hacer un análisis desimplicado, si se quiere un análisis en una monografía, pongámosle que se me da por hacer una monografía escrita sobre algo que estoy analizando, que ese sistema de 4 aspectos, polos, pueda ser aplicado a cualquier cosa, podría ser, wow, entonces funciona, ¿no? Como el esquema funciona si puede ser aplicado a cualquier cosa. Guattari no dice eso. Guattari dice que es un problema que pueda ser aplicado a cualquier cosa. ¿Entiende? ¿Por qué sería un problema? Solo puede ser un problema si la indagación y la búsqueda es, por un lado, metodológica. Cuando estamos pensando metodológicamente, no nos sirve un esquema conceptual que pueda ser aplicado a cualquier cosa. Necesitamos algo que pueda ser aplicado a lo que estamos trabajando para pensar la especificidad de lo que estamos trabajando, ¿no? Como una teoría que se diga de todo no permite operar específicamente sobre algo, ¿sí? Podríamos decirlo en clave epistemológica. Una teoría que no se puede refutar porque se aplica a todo, porque se puede aplicar a cualquier cosa, no está verificada porque se puede aplicar a cualquier cosa, ¿sí? Podemos pensar en Karl Popper, ¿no? Como las teorías no se verifican porque se apliquen a cualquier cosa. Tienen que poder ser falsadas. A esto me voy arrimando, vieron lo epistemológico y lo metodológico va arrimándose a esto. Solo en una operación mucho más, en este caso, cercana, si se quiere, a ciertas pruebas epistemológicas, metodológicas, que en general las vamos a pensar en relación a la ciencia. Lo que pasa que en este caso, si uno tuviera que decir que hay una ciencia, una aspiración científica en Guattari, luego tiene que aclarar un par de cositas más. Pero en principio está más cerca de la ciencia que de la filosofía, ¿sí? Solo en ciencia puede una teoría que sirve para todo no servir para algo, ¿sí? En filosofía, si quieren, en cualquier caso, luego en el intercambio final, seguramente hay otros colegas, además de Juan Manuel, aquí que se dedican a la filosofía y no pretendo, quizás estoy haciendo una simplificación, ¿no? Como soy consciente de que estoy haciendo un poco una simplificación, pero creo que esa manera de ordenar de qué estamos hablando y para dónde va la construcción conceptual permite entender este Guattari. Entonces, la mención que hacía recién respecto de que
epistemológicamente las teorías que no se pueden refutar no están verificadas por eso. Me refería a Popper, ¿no? Como las teorías tienen que poder ser falsadas. Mostrar algún caso en el que no se corrobore. Bien. Entonces, vuelvo a leer la última cita que abría varias de estas puertas. El sistema de conclusión sobre las 4 dimensiones del agenciamiento en 1000 mesetas podía ser aplicado a cualquier cosa. El problema aquí consiste en tratar de ver si ese tipo de modelo puede servirnos para desarrollar una concepción muy práctica de esta pregunta. ¿Qué investigamos en el análisis o la terapia, sea familiar, individual u otra? Más allá de lo que dije, también vamos a poner el foco en que la pregunta ¿qué investigamos? También es una pregunta por lo epistemológico y lo metodológico, ¿no? Uno podría entonces a esta altura como decir, ok, hay sin duda un corrimiento respecto de lo que él mismo venía escribiendo con Deleuze. Hay sin duda un corrimiento respecto de la manera tradicional de pensar la formulación de su obra, ¿no? Como uno piensa Deleuze y Guattari, o piensa en Deleuze solo y piensa en quienes formulaban una ontología. En este caso, Guattari es precisamente por alumbrar, por iluminar problemas de las praxis y de ver qué investigamos, cómo investigamos, qué nos pasa cuando investigamos, cómo hacemos, es precisamente desde ahí que puede revisar la teoría y ponerla a prueba, de manera que uno podría decir, ok, Sergio, dijiste que no era un sistema hipotético deductivo, ¿no? No es que la teoría preexiste y solo la aplicamos, por decir así rápidamente. No es un sistema tampoco inductivo, que implicaría que está primero la práctica y de ahí se deduce toda la teoría, porque en realidad estamos diciendo que la teoría está. Lo que sucede es que se pone a prueba. ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Qué no estoy haciendo? ¿No? Como, ¿qué podría no estar viendo? Entonces, Guattari acá va a estar además en otro... va a introducirse en otro tipo de debate respecto de, entonces, ¿qué es lo que él propone como análisis? El análisis es análisis a partir de un modelo que ya existe. El análisis es, ¿no? Un modelo, él a veces se refiere incluso, el término modelo puede tener acepciones muy diversas y Guattari lo usa en acepciones muy diversas, pero Guattari sí toma esto de los semióticos rusos. Guattari venía, hago un paréntesis ahí, venía de 10 años de escribir muchísimo sobre semiótica, leer muchísimo a los lingüistas. Guattari venía pensando en una crítica al estructuralismo, por ejemplo, el lacaniano, por la vía de la semiótica. Algo de eso empieza a cambiar acá en los 80, pero no deja de haber, siempre va a haber terminología de la semiótica en Guattari, ¿sí? Los semióticos rusos, por ejemplo, me refiero a Yuri Lotman, que es lo que se conoce como semiótica de la cultura, por ejemplo. Guattari lo cita a Yuri Lotman en el año 79, en su libro El inconsciente maquínico. Pero, bueno, Yuri Lotman es uno de los muchos rusos que hablaban de modelización, ¿no? Y el término modelización tiene también una acepción un poco amplia. No siempre remite a modelos epistemológicos, como a veces Guattari lo usa. Pero modelización, el término modelización un poco en la semiótica de la cultura viene a repensar y reformular el que en general las sociedades no operan bajo modelos cerrados, que al estilo de un sistema de la lengua sociuriano que ya preexistía y que uno solo aplica deductivamente, ¿no? Como si dijéramos, hay una estructura abstracta y los hablantes hablan solo aplicando esa estructura abstracta de la lengua. Vieron que la lengua es un objeto que no está en ningún lado en concreto. La lengua, el castellano no está actualizado, es algo, un objeto abstracto que se reconstruye. En las visiones más
quizás más interesantes para estos autores, para Guattari incluso, y para Deleuze, las visiones más interesantes de pensar la lingüística y la semiótica, siempre va a ser como la que permite pensar las variaciones, la variación continua que es el habla, que nunca es una aplicación de un modelo abstracto de lengua, ¿no? Bueno, quizás les suene, aparece en Mil Mesetas, pero también Deleuze se refería a esto mucho en sus clases. Deleuze en las clases sobre Foucault se refiere a esto de que uno nunca habla una lengua, en realidad. Uno lo que habla es con una mezcla de términos que vienen de distintas lenguas, ¿no? Y además, solo para ver el aspecto significante, ¿no? Luego está todo el aspecto de los gestos, la prosodia, la proxemia, ¿no? Como la gestualidad, cómo el rostro incide en que entendamos el significante de tal manera o tal otro, ¿no? Toda la pragmática de la enunciación, el marco en el que lo digo, quién habla, ¿no? Bien, ¿por qué este paréntesis con la semiótica? Porque decía, Guattari va a tomar esta idea de modelización, de que en realidad no es que los sistemas de signos sean verbales o no, no es que los sistemas de signos son un modelo que ya está establecido y uno aplica ese modelo y la vida es aplicación de ese modelo, sino que los modelos pugnan, pelean entre sí, ¿no? Los rusos tienen mucho trabajo sobre eso, como el lenguaje como la arena de la lucha de clases, ¿no? Como los modelos pelean entre sí por modelizar activamente, por realizarse, ¿no? Entonces, ¿por qué todo este paréntesis? Bueno, yo les decía, Guattari va a utilizar modelo, modelización, los va a utilizar un poco tanto para pensar los sistemas de signos y para pensar lo que pasa en el lenguaje, como para pensar los modelos epistemológicos. Es como si dijéramos, lo que acabo de mencionar en la semiótica llevado a una mirada epistemológica, podríamos decir, ok, una teoría tiene un modelo teórico práctico de cómo son las cosas, nos da una descripción de cómo es el mundo. Pongamos el caso del psicoanálisis, en general freudo-lacaniano, si se quiere lacaniano. El psicoanálisis freudo-lacaniano nos tiene un modelo teórico práctico desde el cual nos dice que el deseo, lo que llaman deseo, se explica de determinada manera, que hay algo así como un grafo del deseo, por el cual uno está en una parte o en otra del grafo, pero no puedes estar en dos a la vez. Nos explica algunas dinámicas como lo que sucede en la transferencia, nos explica cuestiones con la autoridad, la ley, ¿no? Lo que llama el nombre del padre, etc. Es un modelo que en general se tiende a aplicar de manera deductiva. El sistema, el modelo teórico no se cuestiona, se aplica tal cual. De hecho, no hay ninguna práctica que en sí cuestione el modelo teórico lacaniano o freudiano, ¿sí? En todo caso, habrá otras maneras de verlo. Pero lo que Guattari está diciendo entonces es como, aún llevado al epistemológico, tendríamos que entender que hay modelizaciones. Los modelos pugnan por realizar eso de lo que hablan, ¿no? Como decir, un lacaniano, cuando cree estar encontrando algo acertado que verifica lo que dijo Lacan, en realidad está articulando una realidad bajo la cual produce activamente o contribuye a producir eso que la teoría dice. ¿Sí? Bien, ¿qué tiene que ver esto con lo que decíamos? Por un lado, más allá de la cuestión del modelo como epistemológico. Guattari vuelve con esta pregunta sobre sí mismo. ¿En qué caso lo que yo propongo es distinto de lo que estaba criticando? Acuérdense una de la primera cita que leí, ¿no? ¿Es sensato, es oportuno salir de una perspectiva crítica y dar una cierta cantidad de marcaciones metodológicas? Bien, Guattari va a vérselas con que lo que estuvieron haciendo se puede entender como un modelo alternativo a eso que estaban criticando, ¿no? Como tenemos el modelo freudo-lacaniano, pongámosle, lo que propone el esquizoanálisis es un modelo alternativo, ¿no? Ese modelo se puede realizar deductivamente y llevar a la práctica de la misma manera. En cualquiera de los casos, si el modelo no sabe que en realidad está modelizando, lo estoy simplificando para transmitirlo, ¿no? Por supuesto que cuando uno lo va a leer en Guattari es más enredado todo. Pero diríamos, si quien utiliza el modelo no sabe que en realidad está modelizando, lo cual es ya una advertencia epistemometodológica, lo que sucede es que
en realidad estamos en un lugar muy especular, como de espejo. Estamos en un lugar muy similar o de disciplina alternativa a algo que estábamos criticando. Mientras que lo importante en los 80 para Guattari empieza a ser no proponer un modelo alternativo o una disciplina alternativa, sino una manera de pensar y de analizar que pueda trabajar tanto con las personas, que pueda trabajar tanto con personas, con situaciones, con grupos, ¿sí? Como revisarse a sí mismo en sus propios postulados. Guattari tiene lo dice muy clarito unos años después, en el 89, cuando escribe las cartografías esquizoanalíticas. Es un fragmento que a mí me gusta citar mucho también, que dice que se trata de llegar a una nueva regla antirregla, le dice él, ¿no? Que es como poder llegar a un autocuestionamiento constante del agenciamiento de enunciación. Es decir, si nuestra manera de pensar las cosas es en sí un agenciamiento de enunciación, que el agenciamiento de enunciación en sí pueda ser cuestionado, ¿sí? Bien. Esto, por supuesto, no es una actitud cómoda ni sencilla. Y uno podría decir, ok, entonces este autocuestionamiento constante nos llevaría a que, claro, uno dice, bueno, tenemos decenas de conceptos guattarianos, deleuzo-guattarianos, tenemos decenas de conceptos deleuzo-guattarianos. Además, todos esos conceptos estarían revisándose y autocuestionándose, ¿no? Y uno dice, bueno, claro, eso tampoco me permite operar sobre algo en particular. Es como si dijéramos, se puede recaer en un problema inverso. Mientras que el problema del modelo epistemológico o la ontología constituida era aplicar deductivamente algo que no se cuestiona, a su vez hay otro problema que sería un poco inverso, que sería el de tener una manera de proceder de una manera y con unas herramientas que no tengan ninguna marcación metodológica, ningún punto de apoyo, ¿no? Como si dijéramos, ¿puedo trabajar con la multiplicidad, con múltiples conceptos, con decenas y cientos de conceptos? Bueno, uno podría hacerlo. Muchas veces parece que Guattari invita a eso, ¿no? En general, sí, parecería que sí. ¿Qué pasa? No es el problema que Guattari se plantea en estos últimos 12 años de su vida, no es el problema que se plantea en el seminario, no es lo que aparece en los últimos 2 grandes libros que Guattari publica. Y esto muchas veces no se capta de entrada. Yo tengo la impresión de que en general, además de los problemas que ya genera de por sí el leer a Guattari por su escritura, que muchas veces es entreverada, ¿sí? Compleja, muy variada, cambia la terminología, además de eso, hay un problema agregado que es imputable a quienes leemos. Quien lee cartografías esquizoanalíticas del año 89, quien lee Kaomosis del año 92, en general ya vino leyendo alguna cosa antes y ya está buscando que Guattari le diga algo parecido, que Guattari vuelva dentro de toda esta cosa que se mueve tanto, ¿no? En la formulación conceptual, que vuelva a algún lugar que yo ya conozco. ¿Qué sucede? Cuando buscamos eso, no estamos viendo lo nuevo que está apareciendo en esos libros. Lo nuevo tiene que ver con esto que les retomo, desde mi punto de vista, tiene que ver con esto que estoy retomando. Guattari está diciendo que frente a toda esa variedad de los conceptos y de las situaciones, necesitamos puntos de apoyo, marcaciones metodológicas, ¿sí? En el mismo primer año del seminario, les leo otro fragmento. Algo que van a ver que hay como recurrencias de lo que les estoy diciendo. Dice en la página 21 del primer seminario, el problema entonces es saber si se puede salir de una hipótesis no dirigista, que en todo caso no es la mía, o sea, la hipótesis no dirigista no es la suya, y dice, donde todo va bien, entre comillas, haz cualquier cosa, siempre funcionará, ¿no? Entonces, vuelvo, Guattari dice, el problema es saber si se puede salir de una hipótesis no dirigista donde todo va bien, hace cualquier cosa y siempre funcionará. ¿No? ¿Se entiende que la multiplicidad no la abordamos haciendo cualquier cosa?
porque... entonces, Guattari, a continuación de eso que les acabo de mencionar, dice, además de aclararnos que no es su orientación decir que todo va bien, que puedes hacer cualquier cosa, dice, ¿podemos imaginar una micropolítica del análisis que permita crear condiciones óptimas para el desarrollo de un proceso analítico? Yo tiendo a pensar que sí. O sea que, además, aventura que podría haber condiciones óptimas para desarrollar un proceso analítico, ¿no? De nuevo, no es cualquier cosa, ni en las situaciones ni en los conceptos, ¿sí? Es necesario, se le vuelve necesario a Guattari esto, digo, tiene mucha coherencia el planteo, se le vuelve necesario encontrar puntos de apoyo, y ahí viene el otro problema de los puntos de apoyo. ¿Cómo hacer para tener puntos de apoyo y no recaer en un esquema que sea un dualismo ontológico que valora más una cosa que la otra? ¿Cómo hacer para no recaer en un esquema ternario o triangular, donde hay una especie de pirámide, dice, ¿no? Como en la cual, de nuevo, tienden a reinstalarse un esquema de pensamiento de lo uno, del binarismo que se reduce a lo uno. Me refiero, por si alguien no lo entiende, me refiero a la idea de esta lógica de lo uno que ellos plantean en el texto Rizoma, ¿no? Como, vieron que por tener un dualismo no escapamos de una lógica de lo uno, porque en general tendemos a valorar más una cosa con la otra, ¿no? Yo qué sé, culturalmente en nuestras sociedades uno podría decir, los autos pueden manejarlos cualquiera, ¿no? Los autos pueden manejarlos cualquiera, sí, pero en un esquema patriarcal como el que vivimos, en realidad sabemos que no valen, no están valorizados lo mismo si maneja el auto un varón que una mujer, ¿no? No digo que eso esté bien, digo que eso funciona y no es subjetivo mucho y todavía sucede. No da igual si el asado lo hace el varón o la mujer en ese tipo de sociedad, ¿no? No da igual si la lamparita que se rompió, el artefacto eléctrico lo arregla el varón o la mujer. Y uno podría decir, lo puede hacer cualquiera de los dos. Sí, pero la lógica que está de fondo no es dual honestamente. No hay una dualidad honesta ahí. Bien, entonces hay una lógica de lo uno que tiende a jerarquizar una cosa por sobre la otra, y Guattari entonces se ve con este problema. ¿Cómo formular algo que sea punto de apoyo, categorías de apoyo, condiciones que permita dar unas condiciones mínimas y no recaer en que esto vale más que lo otro, ¿no? Entonces, sobre esto que es lo que uno podría llamar, es un problema cualitativo de la cuantificación, dice en algún momento. Es un problema cualitativo de la cuantificación. Es decir, si las descripciones ternarias suelen colapsar, dice él, en dualismos, y los dualismos resultan en representaciones reduccionistas impotenciadas bajo lógicas de lo uno porque establecen jerarquías, donde un término predomina sobre el otro, frente a esos modelos, podríamos poner ejemplos. Guattari muchas veces se va a referir en estos años a los esquemas que son infraestructura, superestructura, ¿no? Cómo hacer para no pensar bajo una lógica de infraestructura, superestructura, cómo hacer para no pensar bajo una lógica ser nada en el esquema sartreano, cómo hacer para no pensar en una lógica del triángulo lacaniano, real, simbólico, imaginario, ¿no? Que recae en determinismos piramidales o arborescentes, ¿no? Entonces, Guattari va a llegar a plantear de ahí que esos 4 dominios son isonómicos, dice Segovia, el autor que mencioné al principio, dice son isonómicos, ¿sí? Es decir, que tienen igual jerarquía, igual importancia, y son 4. Según Guattari, esto como sería como encontrar una cierta buena medida, ¿no? Como una cierta buena medida de que al ser isonómicos y al ser 4, tienden a que evitemos pensar que alguno vale más, por un lado porque son isonómicos, pero además porque son 4,
tienden a que evitemos pensar en recaer en una tríada o una díada que se reduzca de la manera tradicional, ¿no? Entonces, él le dice, yo les decía que le va a llamar 4 dimensiones, 4 niveles, con los años le va a llamar 4 categorías o 4 functores ontológicos. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué? Ahí como se van sumando las dificultades, ¿no? Uno va abriendo una puerta y va viendo otras. Por un lado, functores, ¿qué demonios es eso? ¿No? Y por otro lado, que son ontológicos. Y me podrían decir, pero Sergio, ¿no era que no era tanto el trabajo de él hacer una ontología? Bien, hay dos cositas, como voy rápido con esto porque son temas largos, así que vamos a tratar de ir a lo más cercano en relación a lo que venía diciéndoles. Guattari dice, como expresamente en lo que se conoce como que es la ecosofía, que tiene textos y entrevistas de esos últimos años, Guattari dice que lo que me lleva a situar functores ontológicos para partir de una noción que no es ni el ser y nada, ni el ser y el ente, ni la materia y el espíritu, ¿no? Ni la tríada lacaniana, ni infraestructura, superestructura, ¿no? Y dice, ahora vuelvo con lo de functores y ontológicos, pero dice que se trataría de una especie de fórmula, si se quiere, para pensar los conceptos, 3 más n, que sería como al menos más de 3 o al menos 4, sería una manera de decirlo, ¿sí? O sea, él en general nos va a hablar de 4 functores, pero dice que la lógica de lo que él está trabajando es, de nuevo, son como apoyos mínimos a los cuales uno puede sumarles otras herramientas, ¿sí? Como uno puede construir arriba de eso. Sería más de 3 o al menos 4 de estas categorías o dimensiones. Guattari lo asocia en este libro que es La Ecosofía, dice, bueno, lo asocia con las categorías presocráticas, dice que van de a 4 o de a 5, no tienden hacia un polo de abolición que sería el ser de las ontologías antiguas, medievales, modernas, ¿no? Van hacia la multiplicidad. Bien, van a ver entonces que Guattari habló de ser y va a hablar mucho de ser. ¿Por qué? Porque dentro de estas preguntas que él se formula también desde el inicio del seminario, él lo dice de entrada también, además de que marca esto, la cuestión de esa posición minimalista y de la necesidad de un ordenamiento mínimo, él dice que hay preguntas ontológicas que son necesarias de dirimir para ver con qué lidiamos, ¿no? Uno podría decir, él lo dice explícitamente, dice en el segundo año del seminario, dice, para efectuar un análisis de los datos, usa ese término que puede parecer un poco frío y raro, pero creo que está tratando de utilizar un término que sea, sí, un tanto neutro, para poder poner el foco en otro lado. Para efectuar un análisis de los datos, sea una situación concreta, individual, colectiva u otra, se dice algo, se presenta algo, ¿no? Como uno podría decir, tenemos ciertos datos de lo que nos dicen. En el caso de la clínica, viene el paciente y dice algo, o presenta algo, hace algo, o se toca la panza, dice me duele la cabeza y se toca la panza. Algo está pasando ahí, ¿no? Se dice, se presenta algo. Sigue la cita. Se puede hacer una mímica, se puede hacer ruido, pero habitualmente se presenta en textos escritos o hablados. Se trata de saber con qué lidiamos. Primera dimensión analítica. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es? ¿Con qué lidiamos? ¿Qué es eso con lo que lidiamos? Para tratar de dar un acercamiento mínimo a esto, como voy a tratar de volver, recuerden esto de qué es, ¿no? ¿Qué es cerca de lo ontológico? Y pensado en el marco de que Guattari va a estar hablando de que esos functores son ontológicos,
podemos ver otro fragmento de qué es la ecosofía, donde le preguntan si él opone su ontología a otras, ¿no? Y él contesta: yo no reivindico ninguna ontología. Es claro, puesto que hablo de metamodelización. Metamodelización quiere decir que eso del modelo y la modelización de lo que hablábamos sucede en un nivel. El meta no quiere decir superior o que venga a ser el dominio de fundamento o de explicación de lo que pasa acá, ¿sí? Quiere decir otro nivel. Así como lo usa Guattari acá, es sencillamente otro nivel. Es decir, lo que decía antes, para discutir el psicoanálisis, no desde un modelo, una modelización alternativa, sino desde un nivel que permita revisar al psicoanálisis y al esquizoanálisis, tal cual estaba formulado hasta ahí. ¿Sí? Como metamodelización implica ese otro nivel. Entonces vuelvo. Recuerden que Guattari está diciendo, o sea, está entendiendo que las ontologías, la teoría ontológica, pongámosle la ontología de Spinoza, es un modelo. ¿Sí? Entonces, Guattari contesta esto, y retomo la cita larga. Yo no reivindico ninguna ontología. Es claro, puesto que hablo de metamodelización. Es claro porque estaría en el campo de la modelo o modelización, ¿no? Me refiero más, dice la cita, sigue, no reivindico ninguna ontología, es claro, ¿no? Me refiero mucho más a su relato presocrático que a ontologías constituidas. Pero las ontologías representan para cada época, para cada etapa filosófica, una tentativa por conceptualizar el estado del ser, de las cosas, en un contexto técnico, científico y social dado. Es decir, las ontologías, en cada caso, hablan del ser en general, cuál es el ser de lo que es, pero Guattari está haciendo un reparo que es a la vez epistemológico y genealógico, porque está diciendo: las ontologías representan para cada época, para cada etapa filosófica, una tentativa por conceptualizar el estado del ser, de las cosas, en un contexto técnico, científico y social dado, o sea, en algún sociohistórico y en algún contexto discursivo se produce la teoría ontológica, ¿sí? Eso en general queda invisibilizado, Foucault básico, ¿no? Como eso queda invisibilizado en lo que la propia teoría dice, ¿no? No queda visibilizado, no queda enunciado, mejor dicho, en lo que la teoría dice. Mientras que es la condición de posibilidad para que surja ese saber, esa ontología. Entonces, retomo la cita: las ontologías representan para cada época, cada etapa filosófica, una tentativa por conceptualizar el estado del ser, de las cosas, en un contexto técnico, científico y social dado, y lo que aquí se pone en entredicho es el estatus mismo de la ontología, la cual confiere una consistencia universal, eterna al ser. Entonces, si me siguen en esto, van a ver que Guattari entonces está efectivamente leyendo las ontologías desde una mirada epistemológica y metodológica, incluso genealógica, como les decía, ¿no? En el sentido Foucaultiano, puesto que le hace pensar qué condiciones de posibilidad sociohistóricas dieron lugar a que digamos que el ser es esto o aquello, ¿no? La teoría de Spinoza nos habla, digo, para decir una amigable y cercana al campo de Guattari, ¿no? Como podría poner teorías como lejanas, pero digo, incluso las que nos gustan, ¿no? Las que están cerca de nosotros, que andamos leyendo estos autores, incluso la de Spinoza, como supone un contexto técnico, científico y social determinado que le fue condición de posibilidad y que por ende puede siempre estar colándose en la manera de pensar un ser que se daría afuera de esas condiciones de posibilidad. Eso es solo posible teniendo un apoyo, una mirada, lo que Guattari está diciendo, solo es posible de pensarlo si estamos haciendo esta revisión epistemológica y genealógica, ¿sí? Ven que no se trata de elegir, lo dice él, como yo no reivindico ninguna ontología. Lo que se pone en entredicho es el estatus mismo de la ontología. Dice un poco más adelante: la cuestión primera es forjar no una ontología, sino una lectura de las ontologías de todo tipo. Es decir, de nuevo, forjar no una ontología que estaría acá en el lado de los modelos, es decir, una ontología guattariana que se oponga a la ontología deleuziana o que se oponga a la ontología espinosista o que se oponga, ¿no? Guattari dice, no forjar una ontología, sino una lectura de las ontologías de todo tipo.
Bien. Vuelvo entonces, ¿por qué functores ontológicos entonces? La respuesta corta y breve, porque quiero dejar algo de tiempo para intercambio. La respuesta más breve sería notar, por un lado, que ontológico, cuando Guattari lo sostiene y lo propone, aparece como adjetivo, no como sustantivo. Quiero decir, ontológico. Son functores ontológicos, no es una ontología. Guattari dice, tenemos un esquema de 4 functores ontológicos, no son una ontología. Son ontológicos los functores. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos utilizarlos sin realizarnos estas preguntas acerca de qué es, cómo existe, cuál es la consistencia de lo que existe, de qué modo existe. No podemos utilizar los functores sin preguntarnos, sin hacernos preguntas, sin hacer consideraciones ontológicas. Lo que pasa es que Guattari está diciendo entonces que podemos hacer preguntas y consideraciones ontológicas sin adherir a una ontología determinada. Esto es súper debatible y da para mucho, ¿no? La respuesta creo más rápida que uno tiene es como, pero siempre pensás desde una ontología. Hay que verlo. La antirregla del autocuestionamiento, la metamodelización, ¿no? El poner a prueba qué se sostiene, qué no se sostiene. Todo lo que Guattari está marcando en estos años y lo que estuve recapitulando hoy, nos muestra que está proponiendo otra cosa. Podemos no estar de acuerdo, nos puede no gustar, nos puede parecer imposible, pero él está diciendo eso. Podemos hacer consideraciones, necesitamos, y vamos a hacerlo aunque no querramos, vamos a hacer consideraciones ontológicas. Las consideraciones ontológicas no tienen por qué estar naturalizadas. Sería un poco. Lo digo de esta manera, como rápidamente, si ustedes me preguntan a mí como, de nuevo, ¿no? Cómo entender esto de otra manera, lo diría rápidamente. En general tendemos a pensar, se me ocurre a mí, luego filósofos acá pueden aportar lo suyo y seguramente tendrán mucho mejor background para argumentar lo que yo. Pero en principio podríamos verlo así. Como mínimo hay 2 actitudes habituales en relación a la cuestión de las ontologías. Una es, formulo una ontología o formulo, la escribo o adhiero a una ontología, ¿no? Y es la ontología que sostengo y que promulgo, ¿no? De nuevo, la ontología de Deleuze, etc. La otra actitud habitual respecto de las ontologías, quiero decir, la otra manera en la que solemos hablar de ontologías es cuando criticamos que el otro está utilizando esta o aquella ontología, ¿no? Como si dijéramos bajo la propuesta lacaniana hay una ontología que en realidad viene de... ¿sí? De esta manera, de utilizarlo al modo crítico en el sentido ordinario del término crítico. Lo que está diciendo Guattari es una tercera cosa. No es ninguna de esas dos, ¿sí? No es ni yo sostengo una ontología, ni el otro necesariamente desde donde piensa está suponiendo una ontología. El problema de esa concepción de la crítica es que el otro está partiendo de una ontología, es que desde la mirada guattariana el problema de esa concepción sería que suponemos que naturalmente, ¿no? Suponemos una naturalización de esa ontología. Suponemos que el otro la naturaliza incluso, ¿no? Como si la ontología solo pudiera yo adherir a una o estar ciego en otra, ¿no? Y Guattari lo que está hablando es de la revisión, la lectura de las ontologías, ¿sí? La lectura de los modelos. Lo cual, como digo, no es adherir a una ontología y no es decir que ciegamente siempre estamos en otra ontología. Por eso Guattari necesita hablar de esa dimensión meta, ¿no? Como pasa en otro lado, tiene que pasar en otro lado la manera de posicionarse. De hecho, el mismo autocuestionamiento constante de la regla antirregla que mencioné permite revisar si incluso cuando yo creo estar metamodelizando, ¿no estoy haciendo una modelización? ¿No?
no estoy partiendo de un modelo cuando creo que estoy metamodelizando. Guattari aborda todo eso, como mismo en qué es la ecosofía, ustedes pueden buscar que él se pregunta, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre una modelización y una metamodelización, ¿no? Bien, lo otro que me había quedado ahí colgado es mencionar por qué functores. Muy rápidamente el término functores viene de la matemática, ¿sí? Viene de la teoría de categorías en matemática. El término functores aparece mucho en qué es la filosofía, no qué es la ecosofía que mencioné antes, que es las entrevistas y textos de los últimos años de Guattari, sino qué es la filosofía que escribió con Deleuze en el año 91. Ahí aparece mucho esta cuestión de que la ciencia procede mediante functores y prospectos o proposiciones lógico-matemáticas, ¿no? Bueno, a Guattari les sirve un poquito, acá les arriesgo un poco una mínima mención a qué alude functores y por qué creo que les sirve a Guattari pensarlo así. Functores, Guattari mismo nos dice en esta serie de entrevistas de los últimos años, nos dice que él utiliza un poco la noción de functores, porque functor en matemáticas, según Guattari, permite remitir a funciones articuladas. Guattari nos dice que permite remitir a funciones, a elementos o componentes de una función que van a estar articulados. Como decir, en el caso de estos cuatro, son elementos o componentes que están articulados, que son distintos ontológicamente, porque cuando vayamos a pensar esos cuatro elementos, la manera de existencia de cada uno de esos elementos es distinta. No me metí en cuáles son esos cuatro elementos, pero bueno, porque mi foco estaba en otro lado. Pero podemos abrirlo después. Lo que dice como mínimo es que esos cuatro requieren esas consideraciones ontológicas, incluso existirían o los encontraríamos de una manera distinta, al parecer, y nos sirve pensarlos como functores porque implica componentes de una función más grande articulada y a su vez, algo que Guattari no dice, es que el término functores en teoría de categorías de matemática también tiene que ver con una especie de configuración abstracta que permanece a pesar de sus cambios. ¿Qué quiero decir? Cambios muy específicos. Tengo un problema algebraico, no se puede resolver de manera algebraica por algún X motivo o no lo puedo resolver. La teoría de categorías utiliza la noción de functor para pensar cómo eso pasa a una teoría de conjuntos, que es o una topología, ¿no? Que implica pasar lo que era numérico o lógico simbólico algebraico, pasarlo a morfismos, pasarlo a conjuntos o pasarlo a una organización topológica. Es decir, es lo que permite pasar entre áreas de la matemática, como si dijéramos un problema que no puedo resolver en álgebra, ¿cómo lo puedo figurar de manera topológica de manera que sea manipulable para poder ser resuelto? ¿No? De manera que la manera distinta en la que lo presento permitiría abordarlo de otro modo. Creo que esto les sirve a Guattari, también es un tema, bueno, amplio, pero creo que les sirve a Guattari para pensar precisamente en este esquema de cuatro que sea bien abstracto y a la vez bien, bien dúctil, ¿no? Bien, que no esté, además que no esté hipostasiado. Y con esto voy a ir cerrando. Me refiero a que mientras que si yo hablo, como Guattari decía en el 80 y en el 81, yo hablo de dimensiones de un agenciamiento, 4 dimensiones de un agenciamiento, yo todavía puedo pensar que las 4 dimensiones son 4 dimensiones de la cosa. Yo todavía puedo entender que son 4 dimensiones de la cosa. ¿Sí? Cuando empezamos a hablar de que son 4 categorías o functores, ya no es posible pensar que los functores son parte de la cosa. Es cada vez más explícito que se trata de una
formulación conceptual, ¿sí? Que no está en la cosa, sino que es parte del agenciamiento de enunciación analítico. Bueno, creo que le sirve el término functores precisamente por esto, ¿no? Para quitar esta idea de que son 4 dimensiones en el sentido que les mencionaba antes. Bueno, ya voy más de 1 hora de exposición y sé que hay cosas que han quedado apenas sugeridas o puertas abiertas han quedado por ahí, pero un poquito quizás la intención era esta de convidar esas notas, ¿no? Como, y ver que aún eso que aparece como ontológico, desde la propuesta que les invito a tener sobre este último Guattari, está supeditado desde mi punto de vista a problemas epistemológicos y metodológicos que en este caso, para pensar lo que él llama una cartografía esquizoanalítica, va a permitir ver, digo, ahora sí esto último y cierro, que el término functores en el libro que es la filosofía tenía que ver con la ciencia, lo ontológico tenía que ver con la filosofía. Y uno dice, pero functores, ¿cómo pueden ser functores ontológicos si los functores son de la ciencia y la ontología es de la filosofía? Y Guattari, que en la época en la que sostiene functores ontológicos, dice que eso tiene que ser bajo un paradigma ético estético, que nos acercaría a pensar el tercer dominio de que es la filosofía, que es el dominio en relación al arte, los perceptos, los afectos, ¿no? Entonces lo que les invito a pensar es que los functores ontológicos en un paradigma ético-estético nos permiten quizás aventurar la idea de que en una cartografía esquizoanalítica están filosofía, ciencia y arte en juego. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Bueno, planteaste un cuadro bastante complejo, ciertamente, pero nos diste ya ahí unas pistas, unas buenas pistas para ir orientándonos. Las preguntas, los comentarios, más o menos como para que nos ubiquemos perfecto. Bueno, entonces tengamos esto en cuenta a la hora de hacerle preguntas, comentarios a Sergio. Tenemos más o menos una media hora. Bueno, adelante, quien quiera tomar la palabra. Ahí está, Nicolás. Hola, Nicolás, adelante, perfecto. Hola, ¿cómo va? Fue sin querer, pero igual tenía una pregunta para hacer. Se había apretado la manita, pensé que... ¿Cómo va, Sergio? ¿Qué tal? Un gusto. No, simplemente si preguntarte, Sergio, si él llega a enunciar estos 4 functores y sobre todo si están vinculados con los 4 tipos de inconsciente que postula en el seminario 1, ¿no es cierto? Bueno, básicamente eso. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, Sí, che. gracias ahí por estar, escuchar y la pregunta. Sí, él lo formula de 3 maneras. Yo les invito a pensar que son 3 maneras distintas. O sea, esos 4 cambian 3 veces a grande escala. No cambian ultra archi radicalmente cada vez, pero Guattari va haciendo operaciones sobre esos 4 y los va cambiando, al menos da 3 configuraciones. En el primer seminario que vos decías, Nicolás, sí habla de los 4 tipos de inconsciente bajo lo que yo diría que es la segunda manera en la que él piensa esos 4. ¿Por qué segunda? Vieron que yo decía que en 1000 mesetas aparece el esquema de la tetravalencia. Esa sería la que considero la primera formulación de los 4, ¿no? La segunda formulación de los 4 está de entrada en el primer seminario. Guattari arranca su seminario cambiando ya los 4. Esos 4 que formula Guattari en el seminario van a ser, por un lado, los territorios, las máquinas, va a poner las máquinas abstractas desterritorializadas arriba,
Lo que pasa es que Guattari, el asunto y la complejidad que arroja la lectura de ese primer seminario es que uno podría decir, bueno, pero en 1000 mesetas dijiste que era territorio, es desterritorialización, era el eje vertical también, ¿no? ¿No sería lo mismo? En realidad no, porque él cambió lo que está cambió el concepto. No cambió los términos, pero cambió el concepto. Lo cual es una operación que cada tanto hace nuestro querido Félix. ¿Por qué digo que cambió el concepto? Porque cuando yo aludía a esto de que Guattari dice que el sistema de los cuatro aspectos o 4 polos o 4 valencias del agenciamiento en 1000 mesetas servía para todo, por ejemplo, lo vemos con lo que pasa en ese eje. En el eje de territorios, a Guattari ya no le está sirviendo que territorio pueda hacer cualquier cosa, ¿no? Sino que necesita algo que pueda señalarse, que pueda indicarse. Por eso vamos a ver que Guattari empieza a hablar de los territorios como eso en lo que estás territorializado de hecho, en lo concreto, ¿no? Como estás territorializado en un yo, en una familia, en un clan, en una etnia, en una institución, en un rol profesional, ¿no? Pero es algo que yo puedo indicar. De nuevo, tiene que ver con lo que me proponía, ¿no? Como rescatar. Eso es una operacionalización de la variable. Guattari necesita que el concepto de territorio pueda ser metodológicamente útil, que no era cuando teníamos la acepción antigua de territorio, y además territorio deja de ser algo negativo, que era lo que pasaba en prácticamente todo el Antiedipo 1000 mesetas, ¿no? El 99% del tiempo nos hablan de territorio como sinónimo de estrato, o cerca de estratos, cerca de las codificaciones, ¿no? Como cerca de eso que hay que desarmar. Deja de hacer eso. En el esquema de los 4 del seminario, de entrada ya no funciona así. Territorio deja de ser algo negativo. Empieza a ser como eso en lo que siempre estás. Estás territorializado. Te guste o no, tengas que salir de ahí o quedarte, sea bueno, sea malo espinosísticamente, estás territorializado. Entonces, Guattari usa el mismo término, pero usa otro concepto. Y en máquinas abstractas desterritorializadas también cambia el concepto, porque Guattari lo que está pensando ahí ya es cómo hago para pensar una desterritorialización que entonces no esté después del territorio, que es algo que pasaba mucho en la manera previa de formularlo. Pensar en la dinámica de territorio, desterritorialización, reterritorialización implica una secuencia temporal, ¿no? Una cosa viene después de la otra, de manera que pensado así, uno tendería a pensar que la desterritorialización sucede después y cambia el territorio. Pero Guattari está pensando una desterritorialización, yo he escrito algo en relación a esto donde digo que en realidad lo más exacto sería decir que es aterritorializada la máquina. Porque no es desterritorializada en el sentido que deshace el territorio, sino que es un aspecto no territorializado. O sea, un aspecto que tiene cierta apertura y abstracción, que bueno, sería largo de explicar, pero vuelvo a tu pregunta, Nico. Hecha esa aclaración y de que Guattari va a sostener que los otros 2 elementos verticales, según les invito a pensarlo un poco, a juzgar por otros esquemas que luego da Guattari en variaciones, les invito a imaginar que en la vertical sigue estando expresión y contenido, o enunciaciones y máquinas. El esquema vertical es el que cambia en esa primera formulación, y en ese esquema, entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, invita a pensar, bueno, ¿cómo sería pensar un inconsciente que tenga un aspecto territorializado, que podría ser, bueno, aspectos territorializados en relación al cuerpo, o aspectos del inconsciente que tienen que ver con estas repeticiones o pseudo-identidades, ¿no? Como todo lo que arma estabilidad en el agenciamiento. ¿Cuáles serían los aspectos de expresión o de enunciación que tiene que ver con toda la parte de los signos, sean verbales o no, ¿no? ¿Cómo sería la parte de las máquinas, los cuerpos, el deseo en el aspecto más material del agenciamiento, ¿no? Y cómo sería ese aspecto de la máquina abstracta que tiene que ver con el aspecto de lo posible, lo inconsciente como los posibles, muy fuertemente Guattari va a insistir con los posibles. Al punto que esa manera de entender máquinas abstractas
como decía, que no es la manera en la que lo entendía en 1000 mesetas, está muy cerca, o sea, es idéntica, diría, a la definición del concepto, aunque cambia la palabra, cambia el término, la definición del concepto es idéntica a la que va a tener como universos de posibles unos años después, cuando cambie un poquito también el eje horizontal del esquema. Cuando haga la tercera propuesta de los 4, la que encontrás en cartografías esquizoanalíticas o caosmosis, cuando hace la tercera propuesta de los 4, cambia también el eje horizontal. Y ahí cuando hace eso le llama universo de posible, a lo que acá aparecía como el aspecto abstracto, virtual, de lo posible del inconsciente. Pero sí, tiene que ver con aplicar estos 4. Guattari incluso pone muy a prueba esto de que la noción de agenciamiento sirva para pensar lo inconsciente. Llega a decir que en cierto momento del seminario, bueno, vos sé que lo sabés, Nico, llega a decir que habla de agenciamiento para no hablar de inconsciente, pero que se está refiriendo a esa misma cosa, ¿no? En todo caso es un inconsciente que tiene dimensiones heterogéneas articuladas. Buenísimo. Muchas gracias, Nicolás. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta, Sergio, algún comentario? A mí me gustaría hacerte un comentario, Sergio. ¿Sí me escucho? Ah, Sí, perfecto. sí. Es que me llamó muchísimo la atención la parte que nos hablas del ser y me hizo recordar una cita, bueno, no es una cita como tal, pero creo que fue una entrevista que dio Guattari en TV Grecia, que de hecho está en YouTube, y tiene una frase muy, muy interesante que dice, el ser no es un don de Dios, el ser se produce por toda este rizoma de agenciamientos maquínicos, de todas estas máquinas, de todos estos objetos técnicos con los que nos desenvolvemos en cada contexto histórico. Entonces, creo que eso es muy interesante porque de ahí viene, bueno, para mí, desde mi forma de ver, desde ahí viene como la visión tan inmanente y de metamodelización que Guattari tiene sobre el ser. ¿Por qué? Porque los objetos técnicos, y no solo los objetos técnicos, siempre van a cambiar de acuerdo a las etapas históricas en las que un ser humano se desenvuelve. Y me gusta mucho porque me remito a Caosmosis ahorita. Tiene una parte donde él dice que la máquina no es una producción humana, sino que más bien la máquina es prehumana, ¿ok? Y esta idea la toma justo de dos biólogos muy importantes, que es Francisco Varela y Maturana. ¿Por qué? Porque las máquinas, como tal, lo que vieron Maturana y Varela, es que nuestras células ya son entes maquínicos, en el sentido de que son máquinas autopoyéticas. Vistas desde un diagrama cibernético, toman nutrientes del entorno, lo metabolizan y producen diferentes productos, pero lo hacen para mantener una consistencia propia. Entonces, de aquí yo creo que es algo muy, o sea, es algo muy interesante porque el concepto de máquina permite, a mi parecer, como lograr este metamodelo, porque si las máquinas son prehumanas, todos somos enjambres de máquinas acoplándose. Por eso tiene todo un bestiario, y de hecho en Caosmosis lo dice, hay un bestiario maquínico enorme donde hay máquinas sociales acoplándose a máquinas abstractas, como tú bien lo decías. Entonces, es justo este concepto que le permite hacer esta idea del ser, que no es como un ofrecimiento de una ontología ya dada, sino que es una ontología que se produce a partir de cada contexto, de cada época. Entonces, es como si fuera un gran laboratorio de ensamblaje maquínico, ¿no? Donde están y yo creo que de aquí viene también el inconsciente, ¿no? También se está ensamblando todo el tiempo, por eso es que no se puede atrapar a un solo modelo, por eso el esquizoanálisis nos da esa oportunidad no de dar un modelo ya dado, sino que adaptarnos y comprender la parte más mediática, que es una parte muy importante de las máquinas, o sea, estas máquinas televisivas, todos estos valores que se exponen en la televisión, formas de vida, y nos permite trabajar con algo puramente inmanente. Entonces, por eso me gusta mucho. Y respecto a lo que dices de la desterritorialización, algo que me gusta también es que cuando dice, ok, pero algo cuando se desterritorializa siempre viene involucrado el segundo movimiento,
que es la reterritorialización. Algo no se puede desterritorializar sin reterritorializarse en otro territorio. Como bien dices, es nuestro ground, es como eso a lo que volvemos, porque al final de cuentas es en lo que nos estamos individuando, ¿no? Constantemente. Solo quería así como cerrar un poquito esa cuestión del ser, porque me recordó muchísimo a esto que nos estabas comentando, y que después ya se ven, que hay un capítulo, ¿no? También en ecología virtual, que también exponen cómo poder manipular o trabajar o producir. Porque al final de cuentas, mira, fíjate, lo que tú dices así de los conceptos, que siempre Guattari como que los va cambiando, es muy interesante. Los cambia porque en el sentido, que creo que hay una cita muy importante que dice, usa lo que funcione. Si metes un concepto y no obtienes un output o no obtienes así como una respuesta en ese experimento conceptual, cambia otro, diseña otro. Y ahí es cuando se da como ese carácter transversal de toda su obra. Por eso utiliza esto de funtores o hoyos negros, ¿no? También, o máquinas autopoyéticas, porque lo que está haciendo es transversalizar el pensamiento, pero no con un objetivo como científico, ¿no? Porque de hecho hubieron críticas de varios científicos, oye, ¿por qué usas mis conceptos científicos si tú haces filosofía o si tú haces psicoanálisis? Pero lo que ellos no saben es que en realidad es una especie de experimentación conceptual para metamodelizar. ¿Cuál es el concepto que más se me hace fino, que más me da a una especie de resultado? Lo agarro y lo utilizo. Por eso él decía, soy un ladrón de conceptos. Pero bueno, ya eso es lo que quería comentar, Sergio. Muchas gracias por tu plática. Gracias, Prión. Me llamo Armando Rodríguez, perdón. Soy Armando Rodríguez, yo soy de México, estuve estudiando un doctorado en estudios interdisciplinarios y usé a Guattari, o sea, bueno, nos usamos mutuamente yo estaba referido hacia ecosofías, pero me interesaron muchos campos porque en realidad yo soy biólogo de formación. Entonces, cuando yo encuentro a Maturana y a Varela, cómo impactó en este concepto transversal que utiliza muy fuertemente Guattari, que es la máquina, contra la estructura, pues me enganchó, pero así me llamo. Gracias, Armando. Bueno, ¿querés comentar algo acerca de esto último, Sergio? No, creo que podemos ver si hay alguna otra pregunta. Yo tengo 3 preguntas, una pero muy breve, no quiero que esto te demore 10, 15 minutos, algo muy breve y lo dejamos en suspenso para poder desarrollar en otros contextos, en otros escenarios. Se viene el tercer coloquio internacional Félix Guattari. Bueno, tenemos muchas instancias para seguir pensando. Yo te preguntaría esto. ¿Podemos decir que en Capitalismo y Esquizofrenia, Deleuze y Guattari elaboran una ontología? Si la respuesta es positiva, ¿podemos decir que es una ontología maquínica? Y si la respuesta vuelve a ser positiva, entonces lo que está haciendo Guattari ahora, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, podría ser revisar de algún modo los supuestos de esa ontología maquínica previa. Bueno, me gustan las preguntas, Juan Manuel. Yo creo que, por un lado, diría que el Antiedipo sí plantea, no siempre explícitamente, yo creo que por momentos presupone una ontología compleja. Esa ontología podemos llamarla maquínica, como decís, ¿no? Sin duda, creo que te voy a responder lo que dijiste, pero agregando un elemento más. Yo creo que incluso rápidamente después de la publicación del Antiedipo, antes del año 80, que es de donde yo partí, Guattari ya estaba como
uno lo puede ver en sus conferencias, en sus intervenciones, entrevistas, textos. Guattari, apenas publicaba el antidipo, ya empezaba como a marcar algunas diferencias con algunas de las cuestiones que ahí dicen. Es más, antes de la salida del antiedipo y en los borradores, en los manuscritos, que se conocen como escritos para el antiedipo, hay también algunas ideas de Guattari que no encajan tanto con la manera, con el énfasis que pone el antiedipo en la desterritorialización y demás. Guattari mismo tiene una visión un poco distinta respecto de qué hacer con el familiarismo, que no siempre es desarmar, destruir, territorializar, no siempre. Al menos 2 veces aparece en los escritos para el antidipo, eso queda borrado del antidipo, y Guattari siempre va a recordar, retomar, ponerle un pero, ¿no? Entonces te diría, por un lado, Guattari ya lo venía haciendo desde antes, y por otro lado, con Deleuze ya lo hizo en 1000 mesetas también. Cuando empiezan a invitar, te doy 2 ejemplos. Uno, quizás el que primero uno piensa es la invitación a la prudencia, ¿no? Que se multiplica en 1000 mesetas y no había algo así explícito en el antiedipo, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de que ya no hay solo una ontología maquínica en la cual todo se explica de esa manera, sino que hay yo creo que en 1000 mesetas lo que hay es una solución de compromiso entre el conflicto de un Deleuze más cercano a esa ontología maquínica en el sentido de que hace depender todo, incluso el lenguaje, de máquinas materiales, de deseos, ¿no? De una vertiente de deseo que sería infraestructura. De hecho, en el antiedipo uno encuentra la infraestructura es el deseo, ¿no? Y lo que uno encuentra en 1000 mesetas ya es que no hay algo así como una infraestructura de superestructura, sino que los signos y el lenguaje son una otra vertiente que se ponía acá en el esquema, siempre lo puse de este lado cuando repartí en el espacio los 4, sería la parte de las enunciaciones o expresiones, ¿no? Que pueden ser signos verbales o de cualquier estilo, ¿no? Visuales, gestos, lógico-matemáticos, algebraicos, todo lo que sean signos va ahí. Y 1000 mesetas te presenta esa solución de compromiso entre un Guattari que apuntaba más a mirar esto y qué pasa con significante, asignificante, qué pasa con el estrato de significación, ¿no? Un Guattari yo decía, investigando mucho la semiótica, pensando mucho por ahí, y un Deleuze que una y otra vez trata de pensar que lo que predomina en los agenciamientos es el aspecto maquínico, material, deseante. Incluso podríamos decir que posteriormente a 1000 mesetas, uno encuentra todavía que Deleuze siguió pensando aquello que pensaba antes. Por eso digo solución de compromiso. 1000 mesetas no te muestra ni solo lo que Deleuze pensaba, ni lo que Guattari pensaba, sino una solución de compromiso donde están las dos cosas. Deleuze, cuando escriba su libro sobre Foucault, va a poner el foco, incluso en artículos sobre Foucault, va a poner el foco de que el agenciamiento es maquínico, hay una predominancia de eso. Pero eso no aparece en 1000 mesetas, lo que hay en 1000 mesetas es esta solución que decía. Y Guattari incluso lo había hecho, uno puede encontrar incluso cierta oscilación en lo que escribían juntos. Uno va a leer el libro que escribieron sobre Kafka y encuentra algo que no está en 1000 mesetas, que es que las expresiones o los signos arrastran a los contenidos. De manera que la desterritorialización de los signos empujaría las cosas. Y eso no está en 1000 mesetas. Pero sí va a estar en el Guattari del seminario y va a estar en el Guattari de los 80. Porque es un poco más la postura de Guattari esa. Pensar que hay una especie de, funcionalmente, los signos pueden empujar, son más desterritorializados que las cosas. Mientras que Deleuze ponía el foco en lo otro, ¿no? Entonces, sobre maquínico te diría que es un poco más, aplica mejor a la visión deleuziana y a la del antiedipo, no tan bien a 1000 mesetas, desde mi punto de vista, ¿no? Podemos debatirlo. Y Guattari lo que está haciendo acá sí es volver sobre esto y repensarlo de otra manera, y cómo hacer para que, en todo caso, las revisiones ontológicas no supongan que las máquinas son lo que predomina, o lo material es lo que predomina,
o lo material es la infraestructura, ¿no? Sino que hay 4 dominios isonómicos de igual jerarquía que podemos encontrar. Bueno, traté de hacerlo breve, pero creo que No. Súper interesante, Sergio. A mí me va a dejar pensando un buen rato. Muy interesante, muchas gracias. Y bueno, creo que tenemos tiempo para una pregunta más, antes de que Sergio tenga que retirarse. Así que, quien quiera tomar el micrófono, Norberto. Norberto, adelante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Hola, Sergio, muchas gracias Hola, querido. por la conversa y gracias por el espacio que da lugar a todo esto, ¿no? No, hago una pregunta rápida por los tiempos, pregunta-comentario. La metamodelización no puede ser una metamodelización de la metamodelización de la metamodelización de la metamodelización, ¿no? Y se me cruzaba, disculpen que lo diga tan rápido así, y se me cruzaba, como estuviste por la época de que es la ecosofía y tiempos también de caosmosis, se me cruzaban que en tiempos de el paradigma estético, el nuevo paradigma estético, uno de los capítulos de caosmosis, hacia el final, aparece el doble plegado caosmótico. Digo rápidamente esto. Porque vos hablaste de campos sociales dados, hablaste de marcas, y rápidamente el primer plegado caosmático es entre caos y complejidad, entre caos y complejidad, entre caos y complejidad. Algo que como que no solamente que no se detiene, sino que es como un ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Sin embargo, en el segundo plegado caosmático, disculpe que lo diga así tan brutal y rápidamente, quedará para otro momento de alguna otra reunión. En el segundo plegado caosmático, lo que dice Guattari me hacía acordar algo que vos comentaste de algo que deja marca. Dice, en el segundo plegado caosmático no es ida y vuelta entre caos y complejidad, sino que hay algo en ese entre caos y complejidad que va a producir al menos, dice varias cosas, marcas. Pero claro, marcas que no son de una vez y para siempre. Marcas que no quedan ligadas a la eternidad, sino que son marcas, uno hasta podría llamarlas, y perdonen contingentes, marcas de momento, marcas respecto de campos sociales situados que además incluyen conceptos, no solamente territorios, momentos y todo. Vos cuando hablabas de marca te estás refiriendo a una marca en este movimiento de que en ese ida y vuelta puede estar, pero si no hay marca se transforma en algo asfixiante. Esto se lo escuchaba decir a Guattari en algún momento en la borda, sin decir paradigma estético, ¿no? Lo decía por otras cuestiones de los talleres. Entonces, ¿cómo ubicabas esto de marca? Gracias. No, gracias, Norberto. No, un poquito distinto lo traía, porque él dice marcaciones, dice, ¿no? Marcaciones metodológicas. De manera que yo te diría, en realidad, uno podría como encontrar, entiendo a qué te referís, claro, uno puede encontrarlo ahí en la cuestión del pliegue caósmico y demás, pero esa manera de formularlo sería encontrar marcas en lo que ya está de alguna manera, en lo que va al caos, la complejidad y vuelve, ¿no? En lo que él llama propiamente caosmosis, que tiene que ver con ese movimiento de ida, vuelta al caos y la complejidad y volver a la existencia y, ¿no? Recargarse
en caos y complejidad para volver. Es un poco que él lo está pensando como si entre el caos, es como uno tiene que pensar casi como en un esquema, él lo plantea así también en Cartografías, no quiero dar una respuesta demasiado larga, pero me parece que no está mal explicitarlo. En Cartografías Esquizoanalíticas él plantea que lo que él está llamando consistencia, un poco más cercano en lo que vos me respondiste, yo pienso en esto que te voy a decir. Antes de nombrarlo como caosmosis tal cual, él hablaba de que podríamos situar un más o un menos como una escala intensiva, donde hay un más o menos de caos, un más o menos de lo contrario, que sería el equilibrio termodinámico absoluto, ¿no? Es decir, el equilibrio en el cual no hay intercambio de materia, energía, gradientes electroquímicos con el medio, ¿no? Como el equilibrio, la rigidez, ¿no? Como si dijéramos la rigidez absoluta, el equilibrio termodinámico absoluto y el caos del otro lado. Y él está pensando que la consistencia de las cosas con las que operamos están siempre en el medio, no están en el caos porque no habría nada, no hay formas, no hay nada ahí, no operamos con nada en el caos, y no estarían acá porque estarían muertos, ¿no? Nosotros trabajamos con la subjetividad, con sistemas sociales y demás, entonces lo que estamos trabajando siempre está un poquito más, un poquito menos, un poquito más allá, un poquito más acá, un poquito más desorganizado, un poquito más organizado. La organización a veces es estabilidad y si te vas al bajo de todo tiende a la rigidez, pero un mínimo de estabilidad es necesario. La desorganización un poco es necesaria para la vida, ¿no? Pero si te vas demasiado más allá, ¿no? También es problemática, de manera que, repensando esto, con lo que me preguntabas, y recuerdo lo que le decía a Juan Manuel, creo que también tiene que ver con algo que en el antidipo no era pensable. En el antidipo parecía que todo se resolvía desorganizando y que estaba bien desorganizar y que todos los males venían de lo que tiende a la estabilidad barra rigidez, que son dos cosas distintas. Entonces, Guattari a esta altura está pensando que en realidad siempre estamos por acá y tenemos que ver cada vez qué hace falta en este sistema intensivo. Más, menos, más desorganización, más organización. Y en ese juego creo que de ahí Guattari lo siguiente que piensa es esto, ¿no? Como si uno se embebiera, a su vez le agrega este condimento en caosmosis, que uno se embebe de un poco de aquello para volver y bajar. Como si uno hiciera ese plegado, en el sentido de que subo un poco hacia, hacia la complejidad, me acerco al caos y bajo un poquito con estabilidad, ¿no? Como se me ocurre algo loquísimo y con eso hago una canción y la canción la puedo transmitir, ya la estabilicé. Y se me ocurre otra cosa loca y con eso hago un texto, ¿no? Y es un poco pensar, lo dibujaría así rápidamente, ¿no? Como el plegado, como ese movimiento, esa caosmosis. Pero ahí estamos pensando, uno podría decir que eso, si se quiere, es una propuesta respecto de con qué lidiamos o qué le pasa a eso con lo que lidiamos. Yo cuando usaba el término marcaciones, no era en eso, como no eran las cosas, no era en la descripción de lo que pasa en las cosas o la vida o las intervenciones en sí, sino el arsenal conceptual, el estatuto de la teoría, ¿no? Como la marcación metodológica para el agenciamiento de enunciación conceptual. Lo utilizaba en ese sentido, pero podemos pensarlo en el otro. Gracias, Norberto. Muchas gracias, Norberto, Sergio. Bueno, creo que ya estamos sobre la hora. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado aquí escuchando, haciendo comentarios, preguntas. Has despertado mucho interés, Sergio, con tu conferencia realmente. Muchísimas gracias también a vos. Y bueno, se vienen nuevos espacios. El 29 de abril tendremos una conferencia de Ignacio Cárcamo sobre micropolítica de las prácticas sociales, que también va a estar buenísima. Y después tendremos, como ya les dije, el tercer coloquio internacional Félix Guattari, organizado por la Universidad de Costa Rica, 100% virtual, del 6 al 8 de mayo. Así que tendremos esos espacios para seguir compartiendo, charlando y, lo que es más importante, encontrándonos. Sergio, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más antes de que terminemos.
Gracias a vos, Juan Manuel. No, solamente decir que, bueno, lo que presenté hoy es un poco un recorte de algo que está más trabajado. Va a salir una publicación el año que viene, seguramente con algo de esto, en una edición que gentilmente coordina Juan Manuel, así que, y que es de parte de la Universidad Central del Ecuador y la Fundación Filosófica, así que va a haber algo más bajado a texto, van a encontrarlo seguramente de acá al próximo año, probablemente. Por si se quedan resonados. Sí, es el proyecto Guattari, el universo hecho máquina, así que, bueno, esperamos que el año que viene pueda salir a la luz. Bueno, muchísimas gracias a todas, Gracias. a todos, gracias Sergio, y nos vemos muy pronto. Saludos.